Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Vamos a dar inicio a la clase de escuela dominical de este domingo. Invitamos a todos los hermanos de la iglesia de Boyle Heights del Nazareno que puedan ver esta enseñanza, que se preparen para el domingo para poder ver. Si tiene familiares o amistades o amigos, también pueden ver junto con ellos la enseñanza del domingo, que es muy importante para nosotros como hijos de Dios y para nuestros amigos, amistades y familiares que no conocen de Jesucristo. Vamos a dar inicio. Mi nombre es Wilfredo Hernández, de la iglesia Boyle Heights del Nazareno, y vamos a dar inicio a la clase del domingo. Y vamos a hablar acerca del tema. El tema se titula Un pueblo que testifica. Un pueblo que testifica. Y tenemos un pasaje para memorizar, así es que tome su lápiz o su pluma y un cuaderno o un papel para anotar los capítulos de la Biblia que vamos a estar estudiando, porque es muy importante. Para poder testificar de Cristo, es importante que nosotros sepamos de la palabra, acerca de la palabra de Dios, porque es la que nos enseña a testificar de Jesucristo. Amén. Vamos a iniciar. El texto para memorizar se encuentra en Romanos 1:16 y dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es poder de Dios. No viene de nuestra sabiduría, no viene de nuestra capacidad, no viene de nuestra inteligencia. El evangelio es poder de Dios, ¿verdad? Y como tal, nosotros vamos a testificar acerca del evangelio de Jesucristo. Y Él es el que hace todas las cosas. Él es el que transforma a las personas. Él es el que vino a este mundo, se hizo hombre, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día para darnos vida a nosotros que estábamos perdidos. Él murió en la cruz del Calvario para salvar al mundo. Y por eso la palabra de Dios en San Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a entrar a la introducción en esta lección, amén. Y para comenzar, tenemos un punto acerca del Evangelio de Jesucristo. Primeramente, nosotros debemos de testificar como hijos de Dios. Es un mandato de Dios testificar acerca de Jesucristo, ¿verdad? Él dejó este mandamiento a sus discípulos para que testificaran acerca de Él. En Mateo capítulo 28, verso 19, dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estas enseñanzas son para que nosotros nos dispongamos, para que nosotros aprendamos cómo debemos de testificar de Jesucristo, ¿verdad? Y debemos de saber que no necesariamente debemos ser teólogos, debemos de ser maestros. Simplemente debemos de testificar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que estamos aprendiendo, cómo fue nuestro encuentro personal con Jesucristo. Amén. Testificar del amor de Jesucristo. En Hechos capítulo 1, versículo 8, vamos a ver lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y leemos, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Esta fue una promesa que el Señor les hizo a sus discípulos cuando Él iba a ascender al cielo. Y Él les dijo que no iban a estar huérfanos, que iban a recibir el poder. En muy pocos días iban a recibir el poder del Espíritu Santo de Dios, que iba a venir sobre ellos para que tuvieran el valor y la capacidad, se las iba a dar Él a través del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos anima, es el que nos impulsa, es el que nos exhorta a que nosotros debemos de testificar acerca de Jesucristo. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios es la que nos anima a testificar acerca de Jesucristo. También tenemos Romanos 10, versículo 10, verso 13. Vaya, les exhorto a que tengan un lápiz, un papel y vayan marcando estos versículos, estos capítulos de la Biblia para que los puedan estudiar. Ahora en este tiempo que estamos, ¿verdad? Que no se puede ir todos los servicios a la iglesia, ¿verdad? Es importante que nosotros no dejemos de estudiar la palabra de Dios y orar, porque no podemos decir que oramos si no estudiamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos anima a orar para que nosotros podamos orar por aquellos perdidos, por aquellas almas que están perdidas, y cuando les hablemos, el Señor va a hacer la obra en ellos. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice así. Perdón. Romanos 10, 13. Vamos a leer desde el 12 para que comprendamos mejor. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán? Aquí vamos a hacer una pausa en el versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Señor no hace distinción de personas. Él no hace acepción de personas. Él vino, murió en la cruz por todos los pecadores. Porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Él vino y murió en la cruz. Él llevó nuestros pecados, nuestras enfermedades en la cruz y las clavó en la cruz para darnos a nosotros la salvación, ¿verdad? Él no hace acepción de personas, no importa lo que tú hayas hecho, no importa lo que te hicieron, no importa la vida que hayas vivido, pero si tú te acercas al Señor, te arrepientes en tu corazón y le recibes en tu corazón, Él te hará salvo. Y dice que ya no se acordará más de tus pecados, sino que los lanzará al mar y todas las cosas van a ser hechas nuevas, ¿verdad? Pero aquí nos está instando a nosotros, como cristianos, como seguidores de Jesús, como discípulos del Señor, que testifiquemos acerca de Él, ¿verdad? Porque ¿cómo van a creer si ellos no testifican? ¿Cómo van a creer si nosotros no testificamos? Si los discípulos se hubieran quedado en Jerusalén y no hubieran salido de ahí, nosotros no hubiéramos conocido el Evangelio de Jesucristo, no hubiéramos recibido al Señor. Pero ellos salieron a todas partes del mundo y por eso ahora nosotros somos salvos. Porque conocimos la palabra, conocimos al Señor. Amén. Y el 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Es importante, mi amado hermano, amiga, que me escuchas, que nosotros, como hijos de Dios, como seguidores de Jesucristo, como discípulos de Jesucristo, testifiquemos acerca de Él.
porque al testificar nosotros, los que nos oyen van a creer, van a recibir la palabra y el Señor va a hacer la obra en ellos. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es necesario que nosotros hablemos y testifiquemos para que la gente escuche, para que el que no conoce de Jesucristo escuche el testimonio. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Quisiera hacerles una pregunta y ustedes allí en su hogar, allí donde estén, pueden contestar esa pregunta. ¿Estás testificando del Señor? ¿Está usted testificando acerca de Jesucristo? ¿Está predicando la palabra de Dios a su familia, a su vecino, a su amigo? Es importante que estas lecciones las tomemos y las guardemos en nuestro corazón para poderlas poner en práctica. Es muy sencillo. La palabra de Dios no es complicada. Solamente tenemos que obedecer el mandato de Dios, de predicar, de testificar. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es importante que anunciemos las buenas nuevas. La palabra de Dios nos dice que si nosotros anunciamos la paz, nuestros pies son hermosos, porque predicamos el Evangelio de Jesucristo, el amor de Jesucristo, porque predicamos su palabra, porque estamos testificando acerca de Él para que crean, para que oigan, para que reciban al Señor Jesucristo. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. No importa, hermano, si cuando tú testificas, las personas no quieren recibir a Jesucristo. No importa si cuando tú hablas de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, no te quieren oír. No importa si menosprecian el testimonio de Jesucristo. No importa si menosprecian cuando tú les hablas acerca de Jesucristo resucitado. Porque no somos nosotros. No es a nosotros que nos desprecian. No es a ti que te desprecian. No importa que no crean. No importa que no te escuchen. Pero a su tiempo el Señor va a hacer la obra. A su tiempo el Señor va a hacer la obra en cada persona a la cual tú le has testificado. Por eso es importante que nosotros testifiquemos. Vamos a seguir adelante, amén. Vamos a ver, el primer punto dice, un pueblo que comparte el testimonio para la gloria de Dios. Un pueblo que comparte el testimonio para la gloria de Dios. Compartir el testimonio para la gloria de Dios debe ser el motivo primordial, la pureza de intención, y otra cosa sería idolatría. Compartir el testimonio para la gloria de Dios debe ser la motivación primordial. Debe ser primordial que nosotros testifiquemos, que compartamos el amor de Dios, que testifiquemos acerca del amor de Dios. No lo debemos hacer de mala gana, no lo debemos hacer por jactancia, no lo debemos hacer porque creemos que nosotros somos muy sabios, sino con alegría, hacerlo como para el Señor. La palabra de Dios nos enseña que todas las cosas que nosotros hagamos, las hagamos como para el Señor. Amén. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 11.
Efesios capítulo 3, versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, nosotros tenemos que testificar conforme al propósito eterno de Jesucristo, conforme a lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. No vamos a testificar acerca de lo que nosotros podemos hacer, sino que acerca de lo que hizo Jesucristo en la cruz, ¿verdad? En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La palabra de Dios es muy simple, mi hermano, mi hermana que me escuchas, que me está viendo en esta tarde. La palabra de Dios es muy simple. Solamente tenemos que testificar acerca de Jesucristo y Él va a hacer todo lo que es necesario. San Juan capítulo 1 verso 46. Recuerde que esta es una enseñanza y como es una enseñanza de escuela dominical, usamos mucho la palabra del Señor, usamos mucho la Biblia. San Juan 1:46. Aquí vemos a Felipe, la historia de los discípulos, ¿verdad? Es un discípulo del Señor que encontró a Jesucristo, alguien le habló de Jesucristo y él a su vez le habló a otra persona de Jesucristo. Dice el 44, Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Mire la importancia, hermano, de no entrar en debates, ni contiendas acerca de la palabra de Dios. Felipe pudo haberle dicho, mira lo que dijo Moisés y empezar a refutar lo que Natanael estaba diciendo. Felipe pudo haber hecho eso, pero él no lo hizo. Él solamente le testificó acerca de Jesucristo, de aquel que estaba escrito en la ley de Moisés que iba a venir. Le dijo, ya vino, él está aquí. Y Felipe, muy alegre, muy contento, le dijo a Natanael, ya está aquí. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? No estaba creyendo, pero Felipe no le contestó, no le contradijo lo que él estaba diciendo, sino que solamente le dijo, ven y ve. Ven y ve. Felipe simplemente le estaba diciendo que lo que él vio, que fuera él a ver lo que él miró. Ven y ve. Muy sencillo. Tengo un testimonio acerca de mi persona y yo creo que todos nosotros hemos tenido experiencias personales con el Señor. Cuando uno se convierte al Señor es una alegría tan grande que uno quiere llevarse casi a la fuerza a su familia, a sus hermanos, a sus papás, ¿verdad? Pero porque está en ese amor de Jesucristo, porque hemos encontrado al Maestro. Yo me imagino la alegría de Felipe. Me imagino cómo Felipe estaba de contento que hubiera querido agarrar de la mano a Natanael y llevárselo para que viera al Maestro, ¿verdad? Y eso es lo importante, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que a Dios le agrada. A Dios no le agrada que tú sepas toda la Biblia, pero no testificas. A Dios le agrada que tú, aunque sepas poca Biblia, pero estás testificando acerca del amor de Jesucristo. Eso es lo que al Señor le agrada. Y eso fue lo que hizo Felipe. Vamos a seguir adelante porque el tiempo avanza.
Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos venimos del pecado de Adán. Todos pecamos porque tenemos una naturaleza pecaminosa como seres humanos. Porque por uno entró el pecado, por Adán. Por uno entró el pecado a nosotros. Por cuanto entró en él, entonces nosotros, toda la humanidad es pecadora. Necesita de un arrepentimiento, necesita de Jesucristo. Necesita recibir al Señor. Entonces todos por naturaleza somos pecados. Aquí no hay que yo pequé poquito, yo no pequé mucho, hay pecados más grandes, no. Todos pecamos. Por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y por eso es necesario que recibamos al Señor. Por eso es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados y recibamos al Señor para que nos perdone de nuestros pecados y entre en nuestro corazón. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros somos justificados por la gracia de Jesucristo. No somos justificados por nosotros mismos. No nos podemos justificar a nosotros mismos. Quien nos justifica es Jesucristo a través de la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos 6, 23 dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. El amor de Dios es tan grande, mis hermanos, que dio a su Hijo unigénito. Tanto fue el amor de Dios para con la humanidad que envió a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, derramara su sangre preciosa y nos redimiera a nosotros de los pecados. Y así como Jesucristo vino a este mundo, murió en la cruz y resucitó al tercer día, dice que Él resucitó al tercer día y Él es las primicias. Entonces, si Él resucitó, nosotros resucitaremos en el día postrero, o lo recibiremos a Él cuando Él venga. Pero la palabra de Dios nos enseña que somos justificados por Jesucristo. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, si el pecado es muerte, debemos de dejarlo. Si el pecado es muerte, debemos de testificar al mundo de que debemos arrepentirnos de nuestros pecados, que hay que arrepentirse y recibir esa dádiva divina, ese regalo precioso que nos dio Jesucristo, que es la salvación. Y es gratuita, hermano. Esto no es, la salvación es gratuita. Es gratis. Vamos a pasar al siguiente punto. Dice, un pueblo que testifica bíblicamente. Se da cuenta, mi hermano, que es necesario que nosotros aprendamos. Es necesario que nosotros estudiemos la palabra para ser más eficaces cuando hablamos la palabra de Dios, cuando testificamos acerca de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice así. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Qué precioso es, hermanos, que nosotros, cuando recibimos al Señor, comenzamos una vida nueva. Nacemos de nuevo. Mucha gente quizás no va a entender esto, pero cuando el Señor andaba por Jerusalén, cuando el Señor andaba por Israel, cuando el Señor andaba caminando y decía que el reino de los cielos se había acercado, llegó un principal judío de Nazaret, de Jerusalén, un fariseo que era maestro de la ley, y llegó de noche porque no quería ser avergonzado por la gente, no quería ser visto como que no sabía lo que estaba haciendo. Y llegó y le preguntó al Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y él no entendía esto, y era un maestro de la ley, porque las cosas del Señor son espirituales, ¿verdad? Y él le dijo, tienes que nacer de nuevo. Nosotros hemos nacido de nuevo, y por tanto ya no vamos a hacer lo que antes hacíamos. Ya dejamos el mundo pecaminoso, ahora vivimos una vida recta, una vida santa delante del Señor. Ahora estudiamos la palabra, y la palabra de Dios es la que nos va enseñando cómo debemos de caminar, cómo debemos de andar, cómo debemos conducirnos en la vida. Ahora nuestra vida es una vida nueva, llena de bendiciones, llena de poder de Dios, porque Él nos ha dado las arras del Espíritu Santo para que lo podamos hacer, porque por nuestra propia cuenta no lo podemos hacer. Entonces dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. No tenemos que recordar nada de lo que pasó, porque Dios no se acuerda de lo que hicimos antes. Él se acuerda de lo que estamos haciendo ahorita. Él nos ve lo que vamos haciendo ahorita, cómo vamos caminando. Eso es lo que Dios está viendo. Y aquí dice, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Vamos a ir a Filemón capítulo 10, verso 11. Este es un pasaje de la Biblia que casi no lo leemos. Filemón. Capítulo 1, versículo 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí vemos, hermano, a Pablo enviándole una carta a Filemón. Filemón era un hombre adinerado que tenía esclavos, ¿verdad? Porque en aquel tiempo los que tenían dinero, los que vivían en eminencia, tenían esclavos. Y Onésimo fue esclavo de Filemón y se escapó. Y quizás hasta le había robado dinero. Y conoció a Pablo en la cárcel. Y Pablo le habló de Jesucristo. Le testificó acerca de Jesucristo. Y él creyó a Jesucristo. Y por eso Pablo habla a Filemón y le dice, te recomiendo a mi hijo Onésimo, porque lo engendré en mis prisiones. No está hablando de engendrar a un hijo, a una mujer, sino que engendrarlo porque él le había hablado de Jesucristo. Era el padre espiritual de Filemón. Y él lo recomendó, el padre espiritual de Onésimo. Y él lo recomendó a Filemón. Y le dijo, recíbelo. Recíbelo como si fuera a mí mismo. Le dijo, yo testifico acerca de él, de Filemón. Yo testifico acerca del testimonio que da él de Jesucristo, ¿verdad?
y estaba recomendando a Onésimo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros como hijos de Dios seamos buenos trabajadores, seamos buenos adoradores, seamos buenos lectores de la palabra de Dios, seamos cristianos que nos congregamos, ¿verdad? Porque eso es un testimonio. Ese es un testimonio, estamos testificando acerca de Jesucristo. Así como Filemón. Esto es característico de una persona convertida y no meramente convencida. Es mejor adorador, mejor empleado, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor madre, ¿verdad? Porque vivimos una vida nueva. Tenemos que ser mejor para el Señor, agradar al Señor y no a nosotros. Amén. Vamos a ir a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. No sé si ya lo leímos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a buscar Isaías capítulo 55 del 10 al 11. Isaías 55 del 10 al 11. Dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué es lo que nos enseña esta porción de la palabra? ¿Qué nos está enseñando el libro de Isaías? Porque como desciende, dice, de los cielos la lluvia y la nieve, la lluvia y la nieve cuando desciende, hermano, no regresan, caen y riegan la tierra. Es precioso ver la nieve que está en las montañas. Esa nieve ya no regresa para arriba, ¿verdad? Cayó del cielo y riega la tierra. Eso es lo que nos está dando a entender el Señor, que cuando nosotros predicamos a Jesucristo, cuando nosotros testificamos del amor de Jesucristo, cuando nosotros testificamos que Cristo salva, que Cristo sana, Cristo liberta, entonces esa palabra que sale de nuestros labios no es nuestra propia palabra, es palabra que sale del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Esa palabra sale de Dios y esa palabra no va a regresar vacía. Esa palabra a su tiempo va a hacer lo que tiene que hacer. Va a hacer lo que Dios envió para hacer. Así será mi palabra, dice, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces la palabra, hermano, es la semilla. Cuando nosotros testificamos de Jesucristo, estamos sembrando una semilla. Y esa semilla a su tiempo Dios la va a hacer germinar y va a dar fruto. Y dice la palabra de Dios que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100%. Pero es Dios el que va a hacer germinar esa semilla. Así es que es importante que nosotros testifiquemos. Un pueblo que reconoce que la salvación viene de Dios. Segunda de Corintios 5:17, ya lo leímos.
Vamos a leer Tito, capítulo 2, versículo 7. Son muchos versículos de la Biblia, muchos capítulos de la Biblia que tenemos aquí, pero el tiempo es corto, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo en un tiempo aceptable. Amén. Tito capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer desde el 6. Dice, exhorto asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces es importante que testifiquemos de Jesucristo, pero es importante que nosotros seamos ejemplo para que el adversario, dice que es el diablo, no ponga en la mente de las personas a las cuales nosotros testificamos, no meta dardos, ¿verdad? De decir, no, yo no quiero ser como él, no quiero ser como aquella, ¿verdad? No quiero ser como el que me está hablando, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo para que otros vean ese ejemplo y lo puedan seguir también, ¿verdad? Para que aquellos que sirven al Señor vean este ejemplo y quieran servir al Señor íntegramente, que quieran caminar rectamente, que caminen con integridad y con seriedad. Cuando hablamos de integridad y seriedad, no quiere decir que vamos a andar serios, ¿verdad? No le vamos a hablar a nadie. Seriedad quiere decir que todo lo hagamos con amor y todo lo hagamos con sinceridad. Porque la salvación viene de Dios. Efesios 2, versículo 3, verso 6. Y ya casi terminamos, hermano. Efesios 2, 3 al 6. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Nosotros vivíamos de igual manera como los demás, como la demás gente. Algunos de nosotros andábamos en vicios, otros éramos adictos al alcohol, al deporte, ¿verdad? Porque a veces el deporte también nos quita mucho tiempo. Éramos adictos a las drogas. Pero Cristo nos salvó. Cristo nos quitó todo aquello. Y ahora dice que somos salvos por gracia, por medio de Jesucristo. No somos salvos porque éramos buenos. Todos nosotros éramos pecadores. Pero Cristo nos salvó. Y eso es lo que nosotros testificamos. Que Cristo salva. Cristo liberta. Cristo nos ha dado la libertad a nosotros. Cristo salva. Cristo liberta, hermanos. Amén. Y ya concluyo con esto. Dice, todos debemos testificar de Dios anunciando a Cristo, usando la palabra, habiendo tenido previamente un encuentro personal con el Salvador y viviendo una vida de integridad para la gloria de Dios y de beneficio de su iglesia. Es importante que para testificar de Jesucristo es necesario
que nosotros hayamos tenido un encuentro personal con el Señor. Es muy importante para que seamos de bendición, para que lo hagamos para la gloria de Dios y de beneficio para la iglesia de Jesucristo. Esta es la enseñanza del domingo de la escuela dominical. Así que los invito, hermanos, a que estudien estos pasajes de la Biblia, que los estudien en su casa, con sus hijos, con su familia, con sus amigos, y les hablen y les testifiquen acerca de Jesucristo. Esto es todo, hermanos. Dios les bendiga y sigamos adelante. Vamos a hacer una oración para que Dios ponga en el corazón de la iglesia el testificar. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, gracias por este privilegio, Señor, que nos das de poder testificar acerca de tu gracia, acerca de tu misericordia, de tu amor y de tu bondad. Gracias, Señor, por ese privilegio que nos das de testificar de Jesucristo. Gracias porque nosotros, Señor, hemos recibido la salvación que viene de ti. Y por eso anunciamos las buenas nuevas del Evangelio. Por eso testificamos, Señor, para que otros también puedan ser salvos por medio de Jesucristo. Padre, bendice a tu pueblo. Obra, Señor, en el corazón de cada uno de mis hermanos, mis hermanas de la iglesia de Nazareno, para que salgamos, para que testifiquemos, para que en estos momentos, en estos tiempos difíciles que estamos pasando, Señor, los aprovechemos y podamos testificar de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por los que han hecho posible que todo esto, Señor, se realice. En el nombre de Jesús te damos gloria y te damos gracias. Amén. Amén.